Se celebra todos los años y esto es una iniciativa de la Iniciativa Global del Asma, que es una organización internacional que promueve la guía del asma y que identifica este día como elemento importante para llamar la atención sobre aspectos trascendentes o que ellos consideran trascendentes en relación al asma. Este año el lema que se ha elegido ha sido, de alguna manera, tratando de superar las barreras del asma. ¿Qué barreras o a qué se refiere cuando hablamos de superar estas barreras? La GINA, que es la Guía Internacional del Asma, es una organización, como digo, internacional y ofrece consejos y recomendaciones a nivel universal, en un universo en el cual las situaciones y las condiciones son muy diferentes de unos sitios a otros. Por eso son recomendaciones muy globales, pero una de ellas, importante, que este año dedican su atención, es el tratar de superar las desigualdades que se producen en el acceso a los tratamientos del asma. Estas desigualdades tienen que ver con diferencias socioeconómicas de unos países a otros o incluso en un mismo país, diferencias de acceso al sistema sanitario, algo que nosotros, gracias a Dios, no tenemos, pero en otros países sí, y también las dificultades de acceso a determinados medicamentos. Y también tiene que ver no solamente con las condiciones socioeconómicas per se, sino también con desigualdades a nivel racial, étnico, etc. Otra de las barreras a la que hace alusión la GINA es un elemento trascendente y que sí que influye decisivamente en nuestro ámbito, en nuestro hábitat, en nuestra sociedad, ¿no? Que es la falta de adherencia al tratamiento y la técnica de inhalación difícil o incorrecta. Realmente, hoy por hoy, en el asma disponemos de fármacos muy eficaces que son capaces de controlar de una manera segura el asma, pero ocurre que a pesar de eso, el control del asma, es decir, la ausencia de síntomas y de crisis y de exacerbaciones en el asma, se siguen produciendo de una manera todavía que es inaceptable. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por un elemento fundamental. El factor más importante que genera el fracaso en el tratamiento del asma es la falta de adherencia al mismo y una técnica de inhalación incorrecta. En el asma la mayoría de los tratamientos son por vía inhalada y cuando se administran de una manera incorrecta pues provoca un descontrol de la enfermedad. Pero la falta de adherencia es un elemento clave y esto es una cosa que ocurre en todas las sociedades, incluso en la nuestra. Es sorprendente observar cómo en el asma, como en otras enfermedades crónicas, la falta de adherencia al tratamiento es clave. La mayoría de las personas no cumplimentan adecuadamente el tratamiento que se ha prescrito. Y esto no es una excepción, esto es la norma y ocurre también en adultos y en niños. Por tanto, ahí tenemos un problema de primer orden que es difícil de abordar, es cierto, pero que requiere una dedicación muy importante. Y esa dedicación a superar este problema pasa hoy por hoy por lo que nosotros llamamos educación terapéutica. La educación terapéutica es un concepto muy claro, pero que a veces genera cierta confusión. La educación terapéutica significa que la educación forma parte del tratamiento, está integrada en el tratamiento, no es un anexo al mismo. Es un elemento clave, esto está reconocido por todas las guías y recomendaciones internacionales para el manejo del asma. Es muy difícil que una familia, estamos hablando del asma en niños, que una familia y los niños cumplimenten, se adhieran al tratamiento si no entienden bien los motivos, si no entienden bien qué es la enfermedad y cuáles son sus características. La educación terapéutica de lo que trata es no solo de ofrecer esa información sobre las características de la enfermedad y los tratamientos, sino que lo que pretende es, el objetivo fundamental, es que los niños, los jóvenes, adolescentes y los padres se corresponsabilicen con el manejo de la enfermedad, que adquieran las competencias y las habilidades suficientes para cogestionar el tratamiento de acuerdo a un plan previamente establecido con el médico
Y ese es un poco el objetivo. De esta manera se consiguen una mejor adherencia, una mejor técnica de inhalación, una mejor asunción de lo que es el problema. No olvidemos que el asma es una enfermedad crónica y esto requiere un abordaje constante, y esto desde luego, y hay muchos estudios que lo han demostrado, benefician, disminuyen las crisis, disminuyen los síntomas y por tanto lo que hace es mejorar la calidad de vida del niño. La educación terapéutica es difícil porque lo fácil es administrar o prescribir un fármaco, pero educar es difícil, pero creemos, toda la sociedad científica cree que es algo fundamental y que es algo que hay que hacer. Los recursos necesarios no son sencillos, sobre todo el más importante es el tiempo, del que no disponemos muchas veces en nuestras consultas, pero es algo que debemos de intentar conseguir, luchar para poder obtenerlo. Y también recursos materiales, que yo creo que en nuestro caso, en la sociedad en la que vivimos, pues realmente no es un problema. La mayoría de los pacientes, de los niños y de las niñas que padecen asma, están bien controlados, es decir, no tienen síntomas ni crisis de asma, con dosis bajas de glucocorticoides inhalados, que es la medicación más básica de primer orden que utilizamos en esta enfermedad, a dosis bajas o dosis medias, asociados o no a broncodilatadores de acción larga. Eso ocurre en la mayoría de los niños y de las niñas afectados por asma. Por tanto, la mayoría deberán ser atendidos en la atención primaria. Todos los pediatras están absolutamente capacitados para hacerlo, no hay ningún problema. Y realmente, además, hay que decirlo, yo creo que en nuestra OSI y en Euskadi en general hay una muy buena formación en este aspecto, y eso pues también conviene reseñarlo, ¿no? Para que la mayoría de estos enfermos sean atendidos en atención primaria, hay que cumplir dos condiciones fundamentales. Una es garantizar el seguimiento periódico, es decir, hay que monitorizar periódicamente a estos pacientes, y también garantizar la evaluación de la función pulmonar mediante la espirometría. Todos los centros de salud disponen de espirómetros y por tanto es algo que se puede llevar a cabo de una manera regular. Los pacientes, el pequeño porcentaje de pacientes que padecen de asma grave, moderada grave, deberán ser atendidos, en mi opinión, en una consulta especializada. En esa consulta especializada, el asma grave se aborda de una manera un poco más especializada, de una manera más profunda, de una manera multidisciplinar, porque a veces hay diferentes especialidades que también tienen que estar al lado de estos pacientes, alergología, otorrino, etc., y de una manera escalonada. Esto está en todas las guías y en todas las recomendaciones. Yo creo que el mensaje que yo transmitiría en este sentido es, por tanto, que la mayoría de los pacientes con asma pueden y deben ser atendidos en atención primaria, un pequeño porcentaje en atención especializada, pero lo importante es identificar precozmente a esos pacientes que están afectos de asma grave. Identificarlos precozmente para que su manejo, su tratamiento no se dilate en el tiempo y sean adecuadamente tratados en el lugar que les corresponde. Ese es un poco el reto que se nos plantea. Hablamos del asma grave como ese porcentaje de pacientes que tienen que ser atendidos en la consulta especializada. No son muchos, realmente los estudios nos hablan de que hay entre un 5 y un 8% de pacientes, de niños y de niñas afectos de asma grave. Estos pacientes, como decimos, tienen que ser atendidos de manera especializada, y su importancia o su relevancia, el hecho de que en este momento la literatura científica esté hablando mucho de esta cuestión, tiene que ver por el hecho de que provocan una gran morbilidad, es decir, necesitan muchas consultas no programadas, asistencias a urgencias, hospitalizaciones, mucho absentismo escolar. El coste de la atención, tanto directo como indirecto, a estos grupos de pacientes es muy elevado y por eso tiene una gran relevancia, ¿no? También el hecho de que en los últimos años, en los pocos años, están surgiendo fármacos nuevos para abordar este nivel de gravedad del asma, ¿no? Son fármacos biológicos, se llaman así,
que son anticuerpos monoclonales, y en este momento con alguno de ellos tenemos ya una experiencia amplia, pero en otros, en los más nuevos, es una experiencia más corta, sobre todo en pediatría, pero realmente son eficaces. Yo creo que son fármacos que habrá que prescribir a un grupo de pacientes pequeño, pero que bien identificados realmente les va a suponer una mejoría de su calidad de vida enorme, ¿no? Por tanto, el asma grave cuantitativamente es algo no muy grande, pero que desde el punto de vista cualitativo es muy importante, y sobre todo identificarlos precozmente para que sean adecuadamente tratados de una manera escalonada y de una manera también multidisciplinar, ¿no? En resumen, yo diría que el tratamiento del asma en general es un tratamiento que está bien protocolizado, que generalmente con poca medicación la mayoría de los pacientes van a estar bien controlados, pero que es muy importante, sobre todo en los más graves, tratar de establecer el tipo de asma que es. Hoy se define el asma como un síndrome más que como una enfermedad. Eso significa que hay diferentes tipos de asma, no todos los asmas son iguales, y por tanto el manejo tiene que ser un poco diferente. El tratamiento escalonado, como digo, y el tratamiento individualizado es un elemento clave para abordar cualquier tipo de estrategia de tratamiento del asma.